rest of your life. But what about us? ¿Qué tal, amigos de Bitácora 10BM? Les habla su amigo el pastor Ricardo Cabezas, aquí desde los estudios de mi casa. Contento de poder estar este momento con ustedes. Gracias por estar acompañándonos. Y este programa de Bitácora tiene como propósito poder compartir las perspectivas que estamos viviendo en este tiempo con personas que son referentes en nuestra sociedad y poder también saber cómo podemos caminar, cómo podemos avanzar con la dirección de Dios en estos tiempos bastante incomprensibles, pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Y para mí es una bendición, es un honor poder invitar esta hora a un joven pastor que tiene una pasión desde el día que lo conocí que no para, ¿no? Y eso realmente a mí me bendice. Un hombre también que no ha perdido la visión, no ha perdido la visión de poder vivir para Jesús. Lo conocí soltero. Mis hijos me han dado comentarios de él cuando él todavía estaba soltero, ¿no? Papá, ¿lo conoces a Sebastián, ese muchacho? Algo he oído hablar hasta que Dios juntó algunos momentos de poder intercambiar algunos saludos, hasta que Dios tenía en sus planes poder verlo acompañado de la que ahora es un linda esposa, una sierva de Dios, una adoradora. Y esta sierva de Dios, Debbie, la conozco también de hace un buen tiempo y pudimos crecer en los caminos del Señor un tiempo, servir juntos, y realmente me bendice saber cómo Dios los ha unido. Un hombre que es apasionado y una mujer también muy sabia, muy inteligente y tiene un corazón para llevarnos a la presencia de Dios, Debbie Pérez. Y Dios les ha bendecido con dos muchachitos, ¿no? Dos saetas que están siendo entrenadas por buenos entrenadores que les van poniendo la valla alta, ¿no? Y eso me bendice. Y también Sebastián, él ya tiene 5 años en el ministerio pastoral, y me alegra de que él está viviendo su propósito, su llamado, y ahora él está como pastor de la iglesia en la ciudad. Es un grupo de cristianos que está alcanzando a toda criatura, pero están tratando de influir en la ciudad. Y me bendice poder estar esta hora con Sebastián Alecastre, ¿no? A propósito, también es hincha del mejor equipo de todas las ligas del mundo. De todas Más las que ligas. la Liga Premier, más que la Bundesliga, ¿no? El Sporting Cristal. Exacto. Y siempre lo he visto a veces yendo a las aperturas de los campeonatos con su camiseta. Realmente me anima muchísimo y eso es una de las cosas que tenemos en común. Muy bien. Bueno. Sebastián Alecastre, gracias por estar con nosotros, y el tema que hoy le he pedido poder compartir y hablar y él pueda darnos su perspectiva acerca de cómo tú ves el evangelismo, el discipulado juvenil ahora en estos tiempos donde las redes sociales se han convertido en nuestras plataformas, nuestras herramientas. Nunca pensamos en enero de este año que teníamos ahora que poder estar delante de una cámara, de las luces, y como sea cumplir la gran comisión. Sin duda que todavía estamos tratando de acomodarnos y ver cómo vamos a cumplir esa gran comisión, pero hay una preocupación de que en esta gran comisión estén involucrados y alcanzar a muchos adolescentes y jóvenes. Y Sebastián siempre ha tenido corazón, es un pastor, ministra a mucha gente, pero tiene su corazón también siempre inclinado a la juventud y tiene una gracia de Dios para llegar a los jóvenes, ¿no? Y quería yo hablar con él acerca de
¿Cómo ves tú el evangelismo, el discipulado en estos tiempos a nivel de la juventud en el Perú? ¿Qué te hace ver el Señor? ¿Qué reflexiones? ¿Qué desafíos? Y tal vez algunas proyectos que Dios va poniendo en tu corazón. Bienvenido a Bitácora Gracias, BM, Sebastián Alecastre. gracias, Adelante, gracias, gracias. estimado. Bueno, gracias por la invitación, profesor Ricardo. Bueno, yendo rápidamente a la pregunta que me estaba mencionando, de los retos, yo creo que estamos dejándole a esta generación una gran responsabilidad y si no acompañamos a esta generación en este tiempo, también pueden cometer errores en cuanto al evangelismo hablando. Ujú, ¿Cuál es el tema aquí? Estaba pensando un poco según el tema que vamos a hablar el día de hoy. El tema es que por mucho tiempo hemos tenido la escuela de evangelismo que conocemos, salir a las calles, hemos visto ministerios evangelísticos. Antes de ser pastor en una iglesia, con mi esposa, en ese tiempo éramos amigos, iniciamos un ministerio de evangelismo llamado Revolución Jesús, que claro. tratamos de animar a la iglesia, viajamos al sur del país, hicimos eventos. En un año Dios nos bendijo demasiado hasta que el Señor nos llamó al pastorado y obviamente por ahora he estado en stand-by, aunque sé que Dios lo va a levantar en otro momento, nos va a mandar a levantar el ministerio otra vez en algún momento. Amén. Pero, ¿qué es lo que yo estoy viendo en este tiempo, en los jóvenes de las iglesias, en el mundo en general, cristiana, sobre todo, creo que más que todo en América Latina, que vamos a hablar de nuestra cultura? Ujú, ujú. Yo pienso que tenemos que acompañar a esta generación en los procesos. ¿Por qué? Porque al tener nuevos retos, al entregarles un mundo nuevo, un mundo que aparentemente está cambiando con esto de la pandemia, no sabemos qué va a pasar más adelante. Si los jóvenes mismos inician con esa pasión que tienen, los soltamos para que hagan ideas creativas, pueden caer en un error, que en eso creo que los que estamos un poco más atrás o estamos entrando a una base 3 para adelante, no podemos permitir que se pierda, que son los fundamentos de la fe. Lo que tenemos que hacer es que se creen formas, pero que no se toque el fundamento. Y es lo que ha pasado en la historia de la iglesia hasta el día de hoy con un sector importante de la iglesia cristiana. Si estudiamos bien cómo ha habido la iglesia hasta estos tiempos, las iglesias que o los jóvenes que de repente han tenido éxito en el evangelio, han sido jóvenes que siempre han estado con gente ya recorrida detrás, con gente que los animó a que trabajen los fundamentos, pero les dejó que ellos creen las formas. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos el día de hoy. Los jóvenes tienen más acceso a la tecnología que las generaciones pasadas. Los Sí. jóvenes tienen mucho más cercanía a estas plataformas. Mira, yo le veo a usted, pastor, con todo respeto, y sus hijos. ¿Qué testimonio tienen ustedes como familia? Y lo digo públicamente, testimonio. Ustedes son un ejemplo de familia, todos trabajando por el Gloria a Dios. evangelio. Pero yo veo que sus hijos manejan toda la parte técnica. Sí, Usted es el pastor, usted habla, usted predica, usted hace sermones, pero ellos ponen la cámara, y se sí, baja, sí. aprenden, están viendo. Entonces, es eso lo que tienen los jóvenes. Porque están viendo programas, formas, están inclusive el TikTok, cosas que ya inclusive para mí ya no se usan. Imagínate, tengo 30 Mm, años y ya el TikTok para mí ya pasó, para mí personalmente ya pasó mi tiempo. Yo me quedé en mm, el Facebook, en el Instagram. A lo que voy para resumir esto, no tenemos que cuidar, nutrirlos de fondo y dejarlos expresarlo a sus formas. Y ese para ujú, mí es el reto de esta generación y es también un pro y un contra. Si dejamos que ellos vuelen con formas, he visto cómo en el pasado mi generación, compañeros míos de milicia, se fueron por la tangente porque no mm, solamente les dijeron hagan o evangelicen mi ministerio, sino que no los acompañaron y los mm, jóvenes necesitan ser acompañados, gente detrás, todo joven necesita tener a alguien más maduro detrás. Y yo creo que es así como se cuida la sanidad. Termino con esto. Tú ves los pastores que han tomado la posta en el país, Agua Viva, Camino de Vida, no, obviamente son nombres conocidos, pero ellos, pastores jóvenes que están tomando la posta, hablo de Taylor, hablo de otros pastores que también yo sé que se conocen, siempre han tenido o tienen sobre todo un legado detrás. Ellos correcto. están cambiando formas, pero hay un cuidado del fundamento y yo creo que eso es lo que está haciendo en el mundo que el evangelio esté creciendo en este tiempo. Hablo inclusive de Andrés Speaker, su papá, Spiker, no sé cómo se pronuncia, su papá es pastor y tiene ha habido ese proceso, ese cambio de Ujú, mano. Ese es un poco mi, ujú. mi punto de vista. Perfecto. Sin duda que estamos en un tiempo de cambio generacional, pero ese cambio generacional es vital que vaya acompañado de fundamentos, ¿no? De Exacto, fundamentos fuertes, ¿no? exacto. Tú y yo hemos crecido con fundamentos
importantísimos como la oración, el ayuno. Es algo, la doctrina fuerte de Cristo solo, ese Cristo que es todo suficiente, el Espíritu Santo, el Consolador. O sea, hemos crecido con buenos fundamentos. El concepto de lo que es la gran comisión, la razón de ser luz y sal en la tierra. Y esta generación, eh, creo que yo veo que necesitamos reforzar mucho eso, esa raíz. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Completamente. Porque, Es más, esa es la necesidad de esta generación. sí, Fondo. Porque hay sí, muchas fondo. formas, pero falta fondo. Correcto, correcto, excelente. Y en ese fondo es donde tal vez vamos a tener que aquietar a los chicos, ¿no? Vamos a decirle, momento, antes de que corras, antes de que pongas esto, antes de que eh, me rompas el techo, necesitas tener fondo para que así puedan mantenerse firmes, ¿no? Porque la Biblia nos habla que los tiempos futuros serán peligrosos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la inmoralidad. El príncipe de las tinieblas va a tener más vigencia, más libertad, ¿no? Entonces necesitamos que nuestros jóvenes tengan mucho fondo. Y uno de los fondos importantes también creo es la adoración. Y si hay una de las cosas que yo he podido a lo lejos discernir y ver en ti en algunas ocasiones, en algunos eventos así de lejos o reuniones, te he visto siempre cuando es el tiempo de adorar, tú adoras. O sea, Mm. para ti la adoración es tu momento importantísimo, ¿no? Y entonces, esta generación sabe de ritmos, pero necesita tener profundidad. ¿No? Sabe de Interesante. géneros, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante lo que mencionas. Y lo otro de las formas, ¿no? Las formas creo que, como tú bien dices, bueno, tú entraste en el Facebook, Instagram, yo antes todavía estaba recién con el mensaje texto, yo soy del mensaje texto, no, de esa generación vengo, pero es importante que todo joven sepa de que necesita un mentor, necesita alguien que lo guíe, que lo dirija, ¿no? Y eso es algo muy importante, es vital. Tú y yo han pasado por nuestra vida hombres que nos han ayudado, nos han llevado realmente a poder avanzar en los propósitos de Dios. Cuando nos hemos equivocado, también nos han llamado la atención con amor, con verdad. Entonces, esta generación, yo la veo un poco más independiente que la nuestra. Me parece un poquito más como que estoy ahí, pero no nos permiten, ¿no? Bueno, a ver, yo voy a ser un poco bastante crítico, sin ánimo de ofender pues a los oyentes que están en este momento escuchando, pero yo creo que en estos tiempos hay que decir las cosas como son para buscar no solamente soluciones, sino también para buscar despertar el deseo que todo creyente tiene en el corazón. Mm, Es de notar que en estos tiempos de pandemia sale siempre lo que había en nuestros corazones. Si somos buenos creyentes, vamos a esforzarnos y vamos a crecer en correcto. ese tiempo. Si hemos sido creyentes tibios, bastante flácidos, como pasa en las iglesias, pasa en la iglesia, en nuestra iglesia, uy, ya no hay iglesia, ya la fe menguó. Uy, no hay Mm, iglesia, hay unos que se están levantando, están tomando iglesia en el hombre, están haciendo iglesia en su casa. Bueno, yo creo que en este tiempo tenemos que ver en qué momento, en qué punto tenemos que despertar la iglesia. Y voy mm, a hacer un análisis rapidísimo, así voy a tomar solamente dale, 2 minutos decir esto, por favor. dale. Yo creo que si bien es cierto, la iglesia ha pasado por un proceso de modernidad que es muy interesante y ha sido necesaria, pero en ese proceso de modernidad creo que se arriesgó mucho los fundamentos que parecían un poco o parecían aparentemente un poco tedioso, un poco de la vieja escuela, que usted lo mencionó, la oración, el ayuno. Ya no se habla mucho de oración, ayuno en las Mm, iglesias. Y mm, aquí obviamente es algo que nos llama mucho la atención. Son fundamentos importantes para la iglesia, porque si bien es cierto, puedes alcanzar gente con formas, pero las formas te ayudan a tener atención de gente. El fondo te ayuda a transformar el corazón de esa gente. amén. Entonces, estamos viendo una generación que lucha por llamar la atención, pero no estamos viendo una generación que lucha por llenar el corazón de esa gente. Estamos Ujú, viendo una generación que lucha por alimentar la mente, ministrar la mente de su generación, pero no estamos viendo una generación que lucha por ministrar los corazones de esa generación.
¿A qué va ujú, todo esto? Yo soy parte de esta generación y vuelvo a decirte, no estoy hablando mal de nadie, sino que estoy cayendo en cuenta inclusive como un espejo, yo poniéndome al frente de esto. correcto. Entonces, Ujú, las iglesias tienen estrategias, luchamos por estrategias, queremos captar la ujú, atención de la sociedad. La pregunta es, ¿cuál es el alimento que estamos dispuestos a dar? En este tiempo, Pastor Ricardo, ujú, el Señor me dio una palabra clarísima que lo compartí en la iglesia el domingo, el día de ayer domingo también tuve una reunión por Zoom con la iglesia y este es ujú, claro, Dios me habló acerca de la expansión de la iglesia en estos tiempos, pero hay algo muy importante, el Señor nos manda a extender nuestra carpa, el Señor nos manda obviamente ampliar, Él nos manda que nosotros trabajemos en eso. Pero hay una cosa que pasa desapercibida, que es asegura bien tus estacas. Y ese para mí es el ujú. fundamento de todo. Porque si no Reforzar. tienes estacas, sí, refuerza tus estacas, refuérzales, haz más grande tus estacas. Si Ujú, no tenemos buenas estacas, todo lo que construyamos va a terminar por derrumbarse en un tiempo, en un proceso corto. Si no sí, tenemos estaca, nosotros vamos a jalar esa tienda, esas cuerdas, que la Biblia dice ahí también que las cuerdas, te vamos a sí, jalar esas cuerdas con nuestras manos y con nuestra fuerza. Y eso creo yo que es la llamada de atención. Para mí, esta temporada, pastor, yo sé que estamos hablando de evangelismo, pero esta temporada principalmente es para trabajar en las estacas de la iglesia de Cristo, es para trabajar ujú, en nuestras estacas, es para trabajar en nuestros fundamentos, porque ujú, vuelvo a decirle, estamos entrando en un tiempo donde la iglesia nunca antes se preparó para esto. sí, Nos hemos preparado, los pastores nos hemos preparado para persecución. De una u otra forma quizás no estamos preparados, pero sabíamos que en algún momento íbamos a ser perseguidos. Usted y sí, yo vamos a tener, si Dios nos permite que sigamos en esta tierra, vamos a seguir, vamos a tener que escaparnos, escondernos, porque eso es lo que la Biblia nos enseña que la iglesia sí, fue llamada a hacerlo, porque ya lo pasaron los padres apostólicos en el pasado. cierto. Pero no podemos saber qué se hace en este tiempo, una pandemia. Hay una porción de la iglesia que está luchando para regresar a los templos, hay otra porción que está criticando que hay que cuidarnos. Entonces vemos divisiones y yo creo que estamos cayendo en este tiempo en tanta distracción que Mm, personalmente creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro para sí, trabajar en lo secreto, en el fundamento. Yo en estos 5 meses, pastor, he tenido la bendición. Ha sido difícil, hemos pataleado, aquí en casa hemos pataleado de todas las formas, mm, pero he tenido la oportunidad y la bendición de trabajar estacas en mi matrimonio, en mi familia, en mi relación con excelente. mis hijos, inclusive en mi relación con Dios. Y para Sí, mí esto es más importante porque imagínese, ¿qué sería de nosotros si alcanzamos 10.000 millones de personas para Cristo, pero perdemos a nuestros hijos para Cristo? Para que mm, nuestros hijos se van al mundo. ¿Qué pasaría si nuestro matrimonio no va bien? sí, No sirve de nada nos así es, sirvió. El ministerio así se es. derrumba. Esos son Sí. las estacas que en ese tiempo tenemos que trabajar. Excelente, excelente, Sebastián. Sin duda que esa es creo, la manera correcta como todo pastor y que está en el ministerio juvenil debe de tener eso bien en claro, ¿no? El fundamento es importante, debe ser profundo, debe ser una estaca, pero inamovible. Puede pasar diferentes tipos se pueden soltar agua, se pueden, maremotos, pero la estaca ahí firme, ¿no? El fundamento de la fe es algo muy importante, empezando de la familia, ¿no? Y de esa manera también trasladarlo a la iglesia y luego a la comunidad. Es algo muy, muy importante. Ahora, en cuanto a lo que es el tema del evangelismo, ¿no? Sin duda que tú tienes el don de evangelista, su servidor también, y nosotros nos interesa mucho el tirar la red, ¿no? Nos interesa mucho rescatar, ¿no? Y hemos aprendido a poder abrazar a, a las personas que tal vez nunca habíamos pensado ni nadie la abrazaría, ¿no? Con diferente contexto de vida, hemos aprendido a abrazarles, ¿no? Pero esta generación, yo veo que quiere, pero le cuesta abrazar, ¿no? Se ha vuelto un poquito selectivo y entre comillas un poco light, digamos, ¿no? Eh, yo veo que la generación pasada, habían jóvenes que cuando decían vamos a la cárcel, iban a la cárcel. Vamos a tal pueblo joven, ahí estaban. Tus pies han caminado por todo terreno. Pero esta generación
tiene disposición, pero yo veo como que no, todavía tienen ciertos prejuicios de poder abrazar a la gente, ¿no? ¿Cuál es tu Entiendo. lectura sobre eso? Pastor, bueno, a ver, yo creo que vamos a tener que, para sacar respuestas, que para edificar a los que nos están escuchando en este momento, tenemos que sacar un análisis, una reflexión. Yo creo que la iglesia que usted vivió, donde yo era niño, yo crecí obviamente, tuvo un encuentro con Dios. Fue parte de un mover de Dios. Usted ha tenido un encuentro con Dios, usted, su familia tiene un Ujú, encuentro con Dios. Ustedes les sale natural, ustedes son unos valientes. Y es el tema más que le cuesta a esta generación es que yo creo que usted ha sido parte de una generación en el Perú que impactó no solamente a una denominación, a todas las iglesias, donde hubo un mover de Dios en el Perú en los 80s, 90s, en los 70s. Comenzó ahí, ahí vino los 80s, nació Agua Viva, nació ujú, la ujú, Alianza Lima, el encuentro con Dios. Todo eso fue un mover de Dios en la iglesia y la gente que se convertía tuvo un encuentro con Dios. O sea, en pocas palabras, se enamoraron de Dios, se mm, enamoraron de Jesús. Y yo creo que eso le falta a esta generación. Yo veo que esta mm, generación son como carros, como vehículos preciosos. Hay Ferraris, hay ujú, unos Audis hermosos, pero el problema es que les falta el combustible correcto. Están llenándose de GLP cuando son gasolina de 98. Están llenándose de petróleo, de gas, y ese es el problema realmente. Yo creo que el mm. secreto de este tiempo, por eso vuelvo a hablar acerca del fondo, es tenemos que llevar a esta generación a un encuentro con Dios. Es la Amén. clave del evangelismo. Cuando una persona se enamora, yo me enamoré de mi esposa y le prometo, hay muchas cosas que aprendí enamorado ya, porque obviamente nosotros Ujú, éramos amigos, pasamos por un proceso. Tuve que hacer cosas que obviamente van en contra de mis deseos, de mis mm, posibilidades, inclusive, pero uno lo hace porque está con la cabeza embobada, enamorado, me mm, dejó ujú, entender. ujú. Y eso pasa con Cristo. Es igual, los Sí, jóvenes con una chica igualito están que se amanecen, están que se me exageran. Lo mismo pasa cuando queremos evangelizar. Uno le habla apasionadamente a Cristo, le sale natural cuando está apasionado y enamorado. ¿Sabe cuál es el mm, problema? Que les estamos enseñando a los jóvenes de esta generación, sea apasionado por Cristo, pero realmente no le puedes exigir, sea apasionado por Cristo cuando realmente no les has mostrado, no los has llevado a un encuentro con Cristo. mm. La gente se hace apasionada cuando conoce el amor de Cristo. Amén. Cuando Dios se encontró con un hombre como yo, un joven de los 18 años, realmente no tenía ni oficio ni beneficio. A los 18 años estaba en una depresión, había perdido todo, no tenía casi nada. Y cuando Dios me Mm, reencuentra, desde ese momento, y voy a contar rápidamente el testimonio en cuanto a dale. evangelismo, que es lo que el tema que importa en este momento. Dios me encuentra a 18 años en un momento ya de suma depresión, sin nada que hacer, había perdido todo, hasta estudio y todo lo demás. Y en ese momento, cuando conozco el amor de Dios en una conferencia en el 2008, 2008-2009, yo recuerdo que en ese momento mi vida fue transformada, que desde ahí le dije al Señor, yo de aquí no quiero apartarme y quiero seguirte. Y hasta el día de hoy no me he apartado. Bueno, he cometido muchos errores, no digo que nadie es perfecto, Mm, he intentado muchas cosas, obviamente crecer, he fracasado en algunas otras, que son parte del crecimiento de un así es, creyente. Pero así es. algo que puedo decirle con mucha humildad es, Dios me encontró, pude conocer la cruz, pude Mm, no ujú. solamente entender, sino experimentar la cruz. Hoy Amén. vemos que las iglesias quieren meterle información a los jóvenes, conferencias de información, conferencias, queremos llevar a los jóvenes a un entendimiento de la palabra que es importante, pero lo dejamos solamente ahí. Tenemos que Ah, llevar a los jóvenes a una experiencia con Dios, a un, mm, a un encuentro con Dios que tiene que ir acompañado de la palabra. Y yo creo que excelente. eso es lo que hace falta. Y en ese tiempo, para llegar a hacer que el evangelismo, pastor, yo veo que las redes sociales están jugando a favor y también juegan en contra, porque Mm, hay cada cosa que se ve, sí, o sea, si vas a hacer algo público para gente no cristiana, entonces tienes que saber cómo ah, llevarlo para gente no cristiana. Si vas a correcto. hacer algo para tu iglesia, gloria a Dios, definitivamente, pero a veces yo veo sermones que salen ahí, ¿no? Y prédicas que hablan acerca, no sé, pues, acerca de, por ejemplo, ¿no? Cómo, no sé, cosas, temas que ya son para gente que tiene más tiempo en el Señor, Sí, no lograremos nada. Yo creo que hay que saber también leer los tiempos que estamos viviendo, correcto, saber presentarlo, en qué plataforma hacerlo también. correcto. Sin duda que, este,
justo estaba compartiendo el día de hoy en el servicio, Josafat, rey en Judá, le avisaron que venían 3 enemigos, moabitas, amonitas y meunitas. Ujú. Y él no sabía qué hacer, era un ejército grande. Y dice que se llenó de miedo. Wow. Y lo primero que hizo, dice, fue, se postró, clamó y pidió ayuno. Hmm. Entonces, para que nosotros, especialmente tú, mi amado, que eres de la nueva generación, el remanente, creo que lo que estás hablando es tan importante porque los pastores que van a ministrar a esta generación necesitan tener bien en claro que esas son las armas que Dios nos ha dado. Ujú. La palabra, la oración, el ayuno, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros arrebatar al enemigo a la cantidad de millones de adolescentes y jóvenes que están yendo tras el mundo por el camino? ¿Cómo? ¿No? Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Los pastores en la juventud necesitan buscar un espacio de doblar rodillas, digamos, ¿no? Señor, ¿cómo alcanzamos a los adolescentes del Perú? ¿Cómo alcanzamos, Señor, a la juventud? Como Josafat se sintió como iba a perder, enemigos estaban contra sus niños, jóvenes, adolescentes, y lo que hace es, dice, se postra, clama a Dios y manda a ayunar. Y se hace una oración, hermano, pucha, que como 7 espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, hablando un poco de hacer algunos autoanálisis, que, que los pastores llamados a ministrar a esta nueva generación, adolescentes y jóvenes, empezar por ahí. Ujú. Porque él no sabía cómo vencer a estos 3 enemigos, y ya Dios después le da la estrategia. Por ejemplo, Ujú. le dice, ya, eh, pónganse a cantar. Y se pusieron a cantar. A los otros dijeron, ya, el otro, vayan por acá, vayan por allá. Y al final esos enemigos entre ellos se confundieron, se mataron entre sí. Pero imagínate en un campo de batalla solamente cantar. Ya. Es increíble. O sea, creo que Dios quiere llegar a esta generación, pero necesitamos la quietud. La Ujú. quietud. Y gente como tú, como otros lindos jóvenes que Dios está levantando, puedan aquietar. Ok, Señor. A ver, ¿cómo enfrentamos? ¿Cómo Sí. rescatamos las vidas? Sí entiendo un poco el cómo. Bueno, yo creo que son 4 puntos para mí, así directos, sin mucho. Primero es cuando habla acerca del creyente, del joven creyente que es creyente, hay que ver, obviamente, hay que saber trabajar el corazón de esa persona. Correcto, Primero, obviamente, es el trabajo pastoral en la iglesia. Lo segundo, que hay que mostrarle un camino, enseñarle el camino, en cierta forma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un joven, que no son todos, pero la gran mayoría le dices, anda, haz lo que tengas que hacer y lo hace por su propia cuenta, puede pasar que se pierda, puede pasar que le vaya mal y no lo vuelva a hacer. Entonces hay que enseñar el camino. Lo tercero, hay que dejarlo soñar. Y eso es algo que corta muchas. El no se puede es algo limitante en las iglesias. mm, ¿Cuántos jóvenes dejaron de soñar? Dejaron de creer en formas creativas para alcanzar a otros jóvenes correcto. por los pinchaglobos, que hay mucho en las iglesias, pinchaglobos hay Sí, demasiados. Entonces hay que dejarlo soñar. Y cuarto, hay que mostrarles que hay que tener visión. A diferencia del sueño y la visión, es que el sueño es un anhelo, la visión es determinante, porque correcto. la visión compromete tus convicciones. Entonces, para que un joven tenga visión, hay que trabajar primero y hay que enseñarle a soñar. Tú no puedes decirle al joven que tiene que tener una visión sin antes no soñó. Y con eso voy a explicarme mejor. Los sueños son anhelos, son expectativas de futuro, termina siendo como que promesas, lugares donde que quiere, anhelos que él quiere. Ujú, ujú, Pero la visión es determinante, es enseñarle a poner ese sueño no como algo flotante, sino ponerle al frente y correcto. hacerle ver que es posible, accesible llegar. Entonces Ujú, yo creo que son 4 cosas que funcionan también para el evangelismo. El ujú, evangelismo es determinante, primero, cuidar el corazón y guardar el corazón de los jóvenes, porque los jóvenes definitivamente tienen muchas cosas para dar,
más que otras generaciones, pero hay que cuidar su corazón, porque Ujú. aún en el evangelismo, cuando alguien lo chotea, el corazón es dañado. Y si Sí, dejamos pasar esa oportunidad, si dejamos, porque los jóvenes se resienten, los sí, jóvenes o sí, los sí. adolescentes en este caso van a ser Se susceptibles a desaniman, todo, se se desaniman, desaniman. y lo más pesado que puede hacer una persona que está encargado de adolescentes y jóvenes es simplemente no sanar o no cuidar inmediatamente el corazón. Yo recuerdo cuando tenía, bueno, era líder de adolescentes en otra iglesia, yo recuerdo que uno de los chicos le tocó hacer algo similar en el evangelismo y me acuerdo que tuvo una mala reacción, alguien que estaba con él, porque estábamos repartiendo tarjetas por el Parque Kennedy y uno de los hombres que habló con este muchacho estaba Ajá, borracho y le faltó respeto. Yo recuerdo que ahí mismo tuve que correr, no solamente separarlo, no decir nada y mostrarle en ese momento lo que la Biblia hablaba acerca de padecer por Cristo. Y le tuve que enseñar que era parte de correcto. un proceso, más no era determinante. Que la enseñé acerca de que la palabra había sido sembrada y que obviamente la semilla ya fue lanzada y que Dios es el que se encarga de hacer que la semilla dé fruto. Nosotros solamente lanzamos la semilla. Entonces, Mm, ahí mismo es donde tenemos que actuar. Por eso para mí es importante, perfecto. no podemos abandonar a esta generación. He visto que las generaciones que fueron abandonadas son generaciones que pensaron que tenían que inventar la píldora y se dieron cuenta que no solamente se alejaron de un camino, sino que al tropezar tantas veces simplemente se desanimaron. Y yo Mm, creo que el principio para mí fundamental, luego del corazón que es que le mencionaba, es también, obviamente, es hacer que ellos mismos también sueñen, hacer que ellos mismos inclusive aprendan, enseñarles el mm, modelo, enseñarles el camino que ha de correr. Cuando un sí, joven quiere evangelizar, hay que animarlo no solamente a que lo haga, hay que mostrarle quién más lo hizo y hay que mm, enseñarle de que en el camino aprenda a inspirarse. Y para mí es importante, y eso quiero hablar porque los jóvenes necesitan de modelos. Yo necesito de modelos, yo necesité de mm, modelos cuando fui joven. ¿Por qué? mm, Porque un joven que tiene un modelo tiene de una u otra forma alguien que admira de una forma sana, va a ujú, ser ujú, siempre alguien que va a querer hacerlo o va a querer inclusive de buena forma imitarlo. Por eso Pablo le dijo a los líderes, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. Pablo se correcto, atrevió a decirlo de esa forma correcto. que se ponía como modelo. Entonces, en este tiempo yo creo que tenemos que mostrarle modelos. Así Eh, es. Podríamos hablar mucho más de esto, pero solamente Sí. quiero dejar esos 4 puntos para mí que son claves para el evangelismo. Yo creo que muchas veces tenemos que preguntar a nuestros jóvenes, ¿qué piensas o tú cómo harías con el mensaje que he dado el domingo para Ujú, poder alcanzar a tus amigos del colegio? correcto. ¿Cómo te gustaría escuchar el mensaje si lo entendiste y hacer una especie de autoanálisis también nosotros y en Ajá, ese momento darle la oportunidad de que ellos obviamente puedan explicar, puedan soñar, puedan hablar y puedan dar su punto de vista y su crítica a ajá. nuestros mensajes? Ojo, si los adolescentes, es lo que aprendí en el tiempo, critican un sermón, no es porque tú seas malo pastor, van a criticar hasta el sermón de Billy Graham y van a criticar hasta Sí, el sermón del pastor más ungido, porque sí, están en otra onda. Pero hay sí, que aprender a escuchar sus críticas, porque sí. así nos ayuda a saber qué clase y cómo quieren ellos o cómo necesitan ellos Mm, recibir este mensaje. sí. Ahora, ¿cómo tú ves a la juventud peruana? ¿Cómo la estás ¿Cristiana o no viendo? cristiana? No cristiana. ¿Cómo la ves a los adolescentes y jóvenes del Perú sin Cristo? ¿Cómo los ves en este tiempo? Muy Así buena la pura pregunta. verdad. La pura verdad, quieren ver, quieren vernos, Mm, nos están probando. ujú, Lamentablemente estamos como iglesia tan sucios, no porque somos sucios, ojo, por favor, somos la ujú, iglesia de Cristo, pero ajá, lamentablemente ha habido cada mal testimonio en las iglesias que nos ha quitado a todos autoridad. No es que no tengamos ujú, autoridad, simplemente que las generaciones, los jóvenes de este país han perdido el respeto por las cosas de Dios porque hubieron hombres que no lo tuvieron. mm, Hace poco un pastor, hay un pecado nacional, se metió a la Escuela en Lima, olvídate, nos contaminó a todos, nos mm, contaminó a todos. Y ese es el problema de esta generación. Esta sí, generación necesita ver primero, necesita creer otra vez. No es lo que ujú, podamos hacer, porque no tenemos que probar nada. Necesitamos ujú, simplemente mostrarle el poder de Dios. El problema es que la iglesia necesita, y vuelvo a decir, la iglesia necesita otra vez volver a ese tiempo, como le hemos hablado de fundamentos, porque de ahí ujú, sale
lo que Dios puede demostrar, mostrarse a la juventud, pero no demostrar, pero Ujú, mostrarse a la juventud. ujú, Yo veo ujú. que tienen hambre, tienen deseo de, y es por eso que en estas últimas generaciones hay muchos ateos. Muchos jóvenes ateos no se hacen ateos por de la noche a la mañana, es porque quieren pruebas, quieren creer y no ven Mm, cómo creer. Eso es triste. Lo triste no es que no crean, es que simplemente es como que ellos están en corazón, obviamente, muy inmaduro, ¿no? sí. Ver para creer. Pero la Biblia dice, cree y verás, pero ellos quieren ver para creer, ¿por qué? Porque están pidiéndote a gritos que por favor les muestres que este es el camino. Mm, Muéstrale, no, ellos quieren esto y por ujú, eso retan mucho las iglesias, por eso ponen en tela de juicio a los pastores. mm, Y yo creo que hay hambre en este país, ujú, todavía hay mucha tierra por cosechar, ujú, los corazones no están ujú. cerrados, solamente están, como dice Romanos, están esperando la revelación de los hijos de Dios. Amén, amén. Ahora, con respecto a lo que es el joven peruano y adolescente, con respecto a lo que es el amor, lo que es la relación natural que hay un hombre con una mujer y una mujer con un varón, esta generación viene ya con otra perspectiva, que no solamente es natural la relación hombre-mujer, mujer-hombre, sino también hay otro tipo de relaciones. Y el joven peruano, el adolescente peruano, por diferentes influencias, ya está creciendo y mirando la vida con esa perspectiva. Entonces, ¿en qué debemos nosotros hacer la diferencia? Ujú. Porque esta generación ya viene así, ya viene así y con un amor inclusivo, ¿no? Un amor inclusivo que no tiene fundamento, ¿no? Y hay muchos cristianos que crecen así, bueno, y comienzan a ser permisivos e inclusivos. ¿Cuál es tu lectura y tu perspectiva? ¿Qué debemos hacer Con los jóvenes con los específicamente. jóvenes? Sí, sí, sí. Mire, yo creo que los jóvenes o las generaciones que vienen están recibiendo un mundo permisivo, un mundo Ajá. permisivo. En mis tiempos, cuando era adolescente, no se veía tanto esto, pero Mm, ahora se ve bastante. Entonces es normal que ellos lo vean como algo normal, no porque se les diga, se les enseñe, sino porque es lo que ven día a día. En generaciones pasadas era normal hablar de drogas porque era lo que fue el boom. Ahora claro, es ajá, normal hablar de identidad sexual porque se ve demasiado, es lo que van a ver, quieras o no. Lo que se debe hacer en el caso de, yo hablo de jóvenes creyentes, y de familias creyentes, es hablarles, no ocultarles información. Es correcto, importarles hacerle ver a los niños, a los jóvenes, adolescentes, la realidad del mundo, pero hacerles ver con la cosmovisión cristiana. El correcto, error de muchas familias es quieren taparle los ojos a los hijos, quiere taparle los oídos a los hijos, y ese es otro problema, porque mm, si no enseñamos nosotros o si no les mostramos la realidad y le hacemos ver como Jesús lo hizo con sus discípulos, miren el campo, ¿no? Falta obreros y les mostró la necesidad, no se las ocultó. Yo creo que es lo que tienen que hacer los padres y aquellas familias que obviamente, o que jóvenes que no tienen, de repente nacen, van a una iglesia, conocen de Cristo, pero sus padres no son creyentes. Yo creo que el trabajo de la iglesia es importante. Y el problema es que la iglesia ha tomado dos posiciones. Una, el simplemente no se toca el tema para no votar gente de la iglesia, para que la gente no se resienta. ujú, Y la otra, voy a tocar el tema, yo creo que tres, perdón. Y la otra, voy a tocar el tema, pero voy a hablarlo a la luz de la palabra. Y el tercer punto es, simplemente voy a lanzar juicio sobre lo que el mundo está haciendo. Que hay iglesias ujú, que sí, yo creo, yo soy un pro familia, yo defiendo a la familia, yo admiro el trabajo que ustedes hacen con el ministerio que tienen. Definitivamente nos toca defender la familia, alzar nuestra voz, definitivamente. Y hablar acerca de las familias, acerca de cuidar la sanidad de nuestros hijos. Definitivamente, no estoy poniendo en tela de juicio, pero hay una ujú, diferencia entre atacar y entre hablar y desde nuestra posición como creyente y simplemente es bueno decir la verdad, pero hay que ir una línea muy delgada en decir la verdad y simplemente atacar con la verdad. Y eso es lo que los jóvenes, y es lo que yo he hecho en estudios hace más de 3 años, no, 4 años, hice una especie de preguntas en los jóvenes de mi iglesia. Inclusive cuando salió esto de la marcha, la primera marcha, indagué y todo lo demás. Y el problema es que los jóvenes son justicieros. Y los jóvenes cuando ven a un pastor tomando la posición tipo Hitler, que eso es pecado porque esos son... Y la verdad hay, ojo, automáticamente se les prende el chip de, ops,
O sea, ¿por qué está hablando así? Y comienza a victimizar a la otra parte. Y es el mm, problema de las terceras características de los líderes, pastores o de las personas que ya exageran, ya ni siquiera están hablando verdad, simplemente están usando la verdad para lanzar dardos, para ponerse enfrente, mm, cuando nuestra posición es defender la verdad, es hablar con la verdad y que obviamente decir las cosas como son, pero como usted bien lo sabe, es siempre transmitirlo con amor y con compasión, porque sí, este mundo se va para perdición y así tiene un es. futuro y el futuro está lejos de la eternidad. Y yo creo que si le enseñamos esto a esta generación, esa generación va a saber de qué lado, que somos el lado bueno, que somos el Ujú, lado verdadero. Yo veo muchos jóvenes que mm, no están de acuerdo con la iglesia en esto. Dicen, no, pero ¿por qué los atacan? Eso dicen, ¿por qué los atacan? ¿Por qué los atacan? Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso yo creo que el punto correcto es el medio, el punto número 2. Hay que hablar la verdad, pero siempre con un ujú, corazón de amor y compasión por esas almas que se pierden. Hay que luchar, sí, con justicia por defender la verdad, pero es muy diferente simplemente salir al frente y atacar y hablar mal, así sea un borracho, así sea un mm, pecador, así sea un homosexual, así sea lo que sea. Dios nos ha enseñado a ser compasivos. Cuando le mostramos la compasión a esta generación ujú, entiende de qué lado realmente está. Y yo sí, veo esa la gran diferencia de nuestra generación. Por eso veo iglesias ujú, divididas. Ahora, en las iglesias que no hablan de esto, bueno, ahí sí se infiltra de todo. Ahí los jóvenes, yo creo que los jóvenes encuentran sus posiciones porque la encuentran en YouTube o por amistades que los rodean. Pero yo ujú, creo que tenemos que ser la segunda iglesia, la iglesia que hable la verdad, que enseñe principios, no órdenes, porque a un mm, joven les enseñas principios y le estás dando la oportunidad de hacer las cosas. El principio es el fundamento. Vuelvo al punto inicial. ujú. Ahora, esta generación también en el Perú la veo eh, eh, mucho más rebelde. eh, por ejemplo, ahora sus protestas, digamos, en cuanto a lo que es su libertad, su derecho sexual, su derecho de amar, ya están llegando a situaciones ya que maltratan la fe del cristiano. En Argentina, en Latinoamérica, mucha juventud cuando quiere hacer valer sus derechos, los del pañuelito verde, ¿no? Mm, Tienen toda la desfachatez de poder hacer cosas inmorales en las puertas de las iglesias, ¿no? Hemos visto cómo hay cristianos, amigos católicos que tienen que pararse en la puerta de su iglesia para que no entren y sufren una serie de vituperios, insultos, ¿no? Un grupo de muchachas que salen semidesnudas, ¿no? Esa es una generación que a mí me da mucha lástima por ellas, pero también por la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, ¿qué sucedió? ¿Por qué qué nos faltó mostrar? ¿No? Y eso es una autocrítica que yo me hago, ¿no? Y ver, por ejemplo, ahora, con esto termino, ese deseo de poder valorar más, tal vez, a los animalitos, a la naturaleza, ¿no? Que, que, que en sí mismo al creador de las cosas, ¿no? Hay una inclinación sí, de adorar a la sí, criatura más sí, que al sí. creador. ¿Qué nos pasó, Sebastián? Es una autocrítica para mí. No, no, Qué no, no te di? yo, Qué no te dimos? O sea, tú eres la nueva generación. ¿Qué sucedió? bueno, en cuanto a jóvenes no creyentes, yo creo que todo esto nace, y para mí viene un versículo a mi mente cuando Pablo dice, hay muchos maestros, pero hay pocos padres. La Mm, necesidad de padres. Yo creo que esta sociedad, hablando de forma histórica, ujú, desde el momento yo he visto el modelo familiar, cuando había una serie llamada Dios Felices en los 60, 70, en un momento entre 70 y 80 comenzó una revolución hippie, y después comenzó a ver la distorsión de la paternidad, salieron dibujos como, o inclusive series como Matrimonio sin ujú, hijos, o con hijos, perdón, que salía este padre que literalmente era un patán y no tenía ninguna autoridad. La misma sociedad se encargó de destruir la autoridad del padre,
porque indirectamente el padre dejó de cumplir su rol. Y yo creo que esa necesidad ha hecho que las generaciones nazcan con ese sentido de rebeldía. Lo que hace el padre en un hijo es darle seguridad. Primer punto, darle estabilidad y darle confianza. Y cuando un joven o un niño nace con un déficit de paternidad, un padre que no lo abrazó, un padre que no le dio atención, un padre que no le dio amor, un padre que estuvo presente o ausente, o un maltratador, hasta padres que abusaron de sus hijos, Sí. yo creo que esas heridas hacen que haya un odio en la generación, nace con un Mm, rencor, con un odio. Yo creo que el día de hoy estamos viviendo el rezago de la falta de paternidad. correcto. Yo veo muchos jóvenes, y ojo, no estoy generalizando, pero he conocido y he tenido en mi vida amigos que son homosexuales, la gran mayoría no tuvieron un padre o la gran mayoría inclusive fueron tocados por tíos, por familiares. Mm, Son heridas. Yo por eso, yo personalmente te digo, yo no, yo he aprendido en este tiempo a tener compasión. Yo soy muy burlón. Es más, en mi generación, nosotros era normal, o sea, hablar y fastidiar a una persona que tenía ciertas, no sé, pues, ¿no? Actitudes medias homosexuales. Nosotros, ay, los molestamos. Ahora es imposible hacerlo. Y ahorita voy a llegar a eso, pero voy a seguir con la pregunta, pero ahora es imposible hacerlo, ¿por qué? Porque yo creo que la misma sociedad está victimizando de la forma incorrecta a las personas que hoy se hacen sentir vulnerables. La mm, misma sociedad los victimiza. Ahora con los de Black que hay en Estados Unidos, sí, que sí. el victimismo es el lenguaje, es el discurso de esta generación, el victimismo, pero detrás del victimismo hay, de una u otra forma, hay una herida, detrás del victimismo hay un rezago de algo, de una Sí. herida que no pasa nada. El problema de esto voy a ver que esta generación está usando el victimismo como justicia, Ujú, mas no está usando el victimismo como redención o el victimismo para sanidad. mm, Vuelvo a decirle, este mundo está cegado por el Dios de este mundo. Y mm. nosotros ya no somos víctimas, nosotros somos más que vencedores, pero hay que Amén. entender de que muchas de las personas que están siendo estas rebeldes son gente dañada y hay que tener mucha compasión. Entonces, Correcto. yo pienso que ese es el problema de esta generación, regresando a la Ujú, pregunta. Ahora, yendo a que justamente lo que dejé hace un momento abierta, en este tiempo el mismo victimismo ha hecho que hayan cosas que no se digan, que no puedes decir, porque es ofensivo. Es ofensivo, lo que no pasa es, eso es ofensivo, suena ofensivo. Y yo pienso que la moda del ser ofensivo está haciendo que esta generación inclusive no defienda o no hable las cosas que crean justicia, ujú, porque estoy convencido que esta generación, inclusive su generación, pastor, ha sido, yo lo llamo esto como la crítica de Trump. Y voy a hablar de esto porque definitivamente usted me da la razón. ujú, Trump, ¿por qué habló de las elecciones? ¿Y sabe por qué habló de las elecciones? Porque dijo lo que mucha gente no decía porque era ofensivo. En Estados Unidos la gente nunca no quería hablar mal acerca, y perdóname, yo no estoy en contra ni a favor, solo estoy diciendo mi análisis personal. ujú, No quería hablar, ujú, no querían tocar el tema de American First, no querían hablar el tema de, no, de no, los latinos que no abusen de que solamente americanos, de que América primero y que todos vamos a levantar América. Nadie decía nada porque si decías nada, que eres un racista, que eres un esto. mm, Trump lo dijo, y por decirlo, en pocas, una de las razones principales ganó. Entonces, ¿qué es lo que me da a notar eso que pasó en el 2016 y hasta ahorita sigue y en aumento? Que el victimismo y que el mm, sentido de lo que decimos es ofensivo, está limitando nuestra autoridad de decir las cosas que creemos, de defender nuestra posición. Y nuestros jóvenes están heredando simplemente el parche, están haciendo, saliendo de los estudios, de lo colegio, de la universidad, están yendo al mundo con un parche. Que no, decir que Cristo es el único camino es ofensivo porque estás denigrando las mm, otras religiones. Vaya mensaje, me dejo entender. mm, Entonces, ese para mí mm, sí es preocupante. Y es otro punto de vista a la pregunta de los padres que mencioné en su momento. Es el punto de vista definitivamente que estamos en tiempos donde la verdad puede ser ofensiva y ah, tenemos que capacitar a nuestros jóvenes a que tienen que decirlo. Hay que decir a nuestros jóvenes, no se guarden nada, no se callen, pero correcto. enseñarles el amor, la El compasión. amor.
un momento, decirle, mire, ¿ves ese muchacho? ¿Ves esa gente que está así? Detrás de ello hay un corazón roto, Así detrás de es, ello hay alguien que tuvo una así pena. es. No mires lo de afuera, sino anda y pide al Señor que te ayude a mirar lo que hay Ujú, adentro. Ahí ujú. adentro hay una historia que necesitó esperanza y que lamentablemente no la tuvo. Perfecto, perfecto. Sin duda que esas dos palabras son claves que el mismo Señor Jesús pudo eh, eh, acercarse a la gente con esas dos palabras, ¿no? La verdad del reino, la verdad del Padre, pero también el amor del Padre, ¿no? Y eso es algo lindo y ese lenguaje debemos nosotros de siempre mantenerlo, ¿no? No solamente esa verdad del juicio, esa verdad donde estás condenado, que no hay esperanza para ti, que te caíste 7 veces, pero hasta ahí nomás fue, ¿no? Hay que hablar del otro lado, ¿no? Esa gracia que levanta, esa gracia que parece que se acaba mi saldo, ya no tengo saldo, ya no creo que me perdone, pero de pronto viene una recarga de saldo, de gracia, pero increíble, ¿no? Entonces creo que ese lenguaje es muy importante enseñar a esta nueva generación. La última pregunta y luego entramos al tiempo del ping pong 10 BM. Este, eh, hay jóvenes que también tienen aspiraciones a ser líderes en la nación, a hacer política, a hacer el uso correcto de los bienes que tiene el Estado y poder administrarlo con justicia, con el necesitado. Y yo sigo creyendo que en cada generación hay Danieles, hay Nemías, hay chicas como Esther que pueden llegar al palacio, ¿no? ¿Cómo tú ves dentro de la juventud peruana, en el lado de los cristianos, eh, esa, ¿hay proyección de los pastores para formar ese tipo de líderes? Honestamente, esa es No, la pregunta. no, ¿Por qué no. crees? Eh, a ver, estamos tan necesitados de creyentes que se metan en esos ámbitos que hemos tenido que ver, y no estoy juzgando, lo contrario, me parece algo que tuvo que ver la necesidad de Ujú, pastores tomar la política como una opción para traer buenos resultados a este país, a esta nación. Esa es la necesidad, o sea, pastores, hombres de Dios que tuvieron que dejar el pastorado para dedicarse a la política, obviamente con un corazón muy bueno, o sea, no, ujú, y por eso yo creo que la iglesia no está preparada, porque por mucho tiempo hemos ujú, satanizado la política, hemos satanizado inclusive las aspiraciones de los jóvenes. Bueno, ya no es, en mi generación no se vio eso, pero generaciones atrás era o es la iglesia o son tus estudios, y hay mucha gente dejó los estudios y todo lo demás. Yo creo que en este punto la iglesia de estos tiempos, más que dedicarse a descubrir estos jóvenes, porque es un tema que se va a ver a la larga, hay sí, gente que a veces logra hacer cosas que ni en tu vida te imaginaste que iba a lograr. O sea, sí, ¿quién iba a pensar, no? Yo creo ajá, que hay que enseñarle, y vuelvo al fundamento, pero en esta vez voy a usar otra palabra un poco más específica. Hay que capacitarlos, hay que correcto. formarlos en la palabra, en la doctrina del Señor, hay que formarlos en la justicia de Dios. Y yo creo que hay que animarlos a que estudien definitivamente, pero hay que animarlos en ese proceso ya universitario. Correcto. Hay que enseñarles acerca Mm, de esos principios, hay que hacer un trabajo acompañado con ellos. Yo creo que la iglesia no está preparada todavía para tener mm, ministerios que aconsejan jóvenes, deberían hacerlo, pero el problema también, y es otro problema que yo veo en que para meter a un joven o hablarle a un joven desde muy pequeño en la política, nadie va a querer hacerlo. Es que nadie nace en este país, sobre todo en nuestro país, diciendo voy a ser político. Dices voy a mm, ser presidente porque lo ves como un cargo, el más orgulloso del mundo. Pero nadie te dice, pues ya cuando va creciendo adolescencia, va joven en realidad, voy a ser congresista. Ya no se puede hacer eso, es bien raro, es bien mm. raro. Hay que saber detectar cuando hay alguien con este deseo de Ese justicia, llamado, ¿no? con ese llamado. Por eso yo creo que los pastores tenemos que tener siempre un discernimiento también, Perfecto. por no decir un manto profético, Ajá. porque ahora, las iglesias grandes es imposible, pero inclusive enseñar a discernir e invertir en esos jóvenes que Mm, pueden ser clave. El problema es la falta de discernimiento. El problema sí, es que a veces señor. levantamos líderes por levantar y no tienen nada. O sea, Sí. el problema de todo eso es la falta de discernimiento.
Pero yo creo que siempre, si el Interesante. líder, el pastor tiene un buen discernimiento y Dios demuestra algo acerca de esta persona, yo creo que la preparación comienza estando en la palabra y animarlo con que se capacite y rodearlo de gente que ya esté en eso. O sea, otra cosa que yo veo es gente que en la iglesia que ya tiene una determinada edad, que ya está queriendo entrar en política. Hay que rodearlo de gente que ya haya pasado. Vuelvo a lo que he dicho hace un momento, Correcto, los correcto. jóvenes, lo he dicho hace un momento, o sea, es mostrarle gente que ya pasó por ese camino, Sí, ¿no? señor. Entonces, eso es importante. Excelente. Sebastián Alecastre, pastor de la iglesia en la ciudad, con una carga tremenda por la juventud peruana y lindo poder compartir, hacer unas reflexiones en cuanto a cómo está la iglesia en su acercamiento a los jóvenes a través del evangelismo, el discipulado y también lindos aportes que él nos ha dado. Bueno, Sebastián, ahora llegó el momento del ping pong, que es la parte final de este programa. Su servidor va a lanzar la pelotita blanca, ponte la raqueta, Okey, y tú me respondes con una respuesta inmediata apenas escuches lo que te voy a decir. ¿Listo? Muy bien. listo, perfecto, vamos. El ping pong con Sebastián Alecastre, pastor de la iglesia en la ciudad, pastor de juventud. Dice así, a ver, Sebastián Alecastre, ¿arroz con leche o mazamorra? Arroz con leche, Arroz con leche, muy bien. ¿Sabor favorito de tu helado, que te lo repites siempre? chocolate, Chocolate, muy bien. ¿Chicha morada o Inca Kola? chicha morada, Chicha morada. ¿Ceviche o pollo a la brasa? ceviche, Ceviche, ok. ¿Facebook o Instagram? Facebook todavía, Facebook todavía, ok. lamentablemente. ¿Netflix o YouTube? Netflix. Netflix, ok. Una película favorita que la verías 3, 4, hasta la has visto 5 o 6 veces. La vida es bella. La vida es bella. Bien, muy bueno. Una serie favorita de tu adolescencia. How I Met Your Mother. Ok, muy bien. Este, un dibujo animado de tus tiempos. Mi favorito, Sí, Los Simpsons. Los Bueno, antes, Simpsons. sí. Ok, muy bien. ¿Perro o gato? Perro. Perro. ¿Tienes perro? No, no tienes por ahora, ¿no? Ok, muy bien. ¿Verano o invierno? Ah, verano, Verano. Ok. Ah, viajar, ¿bus o avión? avión, Avión, ok. Ah, ¿preferirías ver un atardecer o un amanecer? un amanecer. Un amanecer, muy bien. ¿Miedo a qué le tiene Sebastián? A las ¿Qué ratas. animalito? A las ratitas, ok, a las ratas, ok. Ah, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Estar en todos lados, o sea, Estar en todo teletransportarme, teletransportarme. transportarte en todo. Ok. Ah, en tiempo de este COVID-19, ¿qué te está enseñando Dios? Me está enseñando a trabajar con mi familia, Ok, a perfecto. encargarme de mi familia. Ok, lindo. ¿Viaje al futuro o viajar al pasado? Viaje al pasado. Viajo al pasado. ¿Qué parte de la historia te gustaría estar ahí? Bueno, muchas fuertes, pero, siendo buen creyente diría que la época de Jesús, La pero época. siendo un mal creyente diría que me gustaría estar en los 80s. Sí, Ok, muy sí, bien. sí, sí. Ok. ¿A qué personaje de la Biblia te hubiera gustado conocerlo así? A David. A David, muy bien. Ah, ¿qué es para ti el matrimonio? Es un espejo que te muestra realmente quién tú eres. Es un Ujú. espejo que saca lo peor de ti y lo trabaja y lo mejora. Te lo muestra en la cara y te hace ver Ajá, realmente tus faltantes y tus buenas acciones y en el tiempo te das cuenta que fueron trabajadas. ajá. Wow, un poema ha salido de ahí. Hijos, Pablo ¿qué David, son para ti? Juan Sebastián y Pablo David. Ok, muy bien. ¿Barba o bigote? Barba. Barba, muy bien.
¿Qué libro recomendarías a un joven pastor? Aparte de la Biblia, ¿qué libro le recomendarías? Conversaciones con mi viejo pastor. Conversaciones con mi viejo pastor. Muy bueno. Perfecto. ¿Otro libro más? Salvaje Corazón de John Eldredge. El salvaje corazón. Perfecto. 3 libros que te encantan de la Biblia. De la Biblia. Sí, Libros me encantan de la Biblia. En realidad todos son buenos, pero los que más me gusta detenerme son los salmos. Me gustan los salmos, me gusta los jueces, por las jueces. historias que hay adentro, las crónicas, Ajá. Ok. reyes, ¿no? Primera, segunda. Ajá. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando te digo iglesia? Restauración, Muy bien. Adoración, pasión, pasión. Jesús. mm, el amor de mi vida. Ujú. ¿Qué es lo primero que harías cuando veas a Jesús en el cielo? No, yo sería como María. Amén. Estaría disfrutando y delantándome de él. No haría más que estar ahí Amén. recibiendo. No tendría Amén. que decir, él lo conoce todo. Amén. Las últimas preguntas con fútbol. Bueno, vamos. Para ti, uno de los mejores jugadores de cristal que has visto en tu generación. Bonet, Juninho, Ok, Julinho, perdón, Julinho. y Leal, Sergio Leal. Ok. El gol que más gritaste del Sporting Cristal. Un partido internacional o un partido No, no, local. el que más recuerdo que grité con todo fue el 7-1 que Cristal le dio en 2 partidos, en el Nacional, en la final, el gol de Herrera. Pues lo El grité gol con de todo. Herrera. El número Con 3, uf. todo. Sí, sí, sí. ¿Estabas en tu casa o en el estadio? ¿Perdón? ¿Estabas en tu casa o en el estadio? En el estadio, ¿no? Guau, Si yo te muestro, esta es mi oficina, ¿no? ya. Puedo sacarte así de camisetas de la colección. Es más, le voy a enviar una de regalo, me manda su Ay, dirección, le voy a dar una gracias, de regalo, me manda gracias, su hermano. talla. Le voy a mandar Gracias, una, de todas gracias. maneras. Dios te bendiga, gracias por eso. Ya, Ahora, ah, de la selección peruana, ya. para ti los mejores jugadores que has visto en tu generación, década de los 90, ¿no? 2000, o de 2000 para arriba. Uf, bueno, Dame Chorri 2. Palacios, Chorri Palacios, he visto a Pablo Guerrero, definitivamente, Claudio Ah, Pizarro, Jefferson Farfán. No, de mi generación, los mejores jugadores que hemos visto han sido los que están ahorita ok, dándole fútbol, ¿no? ajá, Solano, Chorri Palacios también son parte de, ¿no? Pero ajá. El gol que lo gritaste de la selección peruana en la clasificación al mundial, ¿cuál fue ese gol? Y que, si es posible, lo puedes ver una vez, 2 veces, y que lo gritaste, pero ya. bueno, el gol que más he gritado en mi vida de Perú, no sé, no fue en la clasificación, fue cuando le empatamos 1-1 a Argentina aquí en Perú, en el 2008, Ya, con, ah, con Vargas metiéndose toda la correlona y le metió a Johan Fano y ya, Johan Fano le metió. sí, Ese fue el gol que más he gritado de Perú. De con ahí la los demás he gritado, narración, pero ese fue el gol que más grité de ya. Perú. ¿Estabas en el estadio también No, o no, no, no? yo estaba en mi casa, pero Lo gritaste. he llorado con ese gol. Se fue Okey. emocionante. Sí, y la narración de Peredo fue espectacular, No, ¿no? uf, hasta el día de hoy. Sí, Espectacular fue esa narración, ¿no? El sí, sí. partido final de Perú contra Nueva Zelanda, ¿lo viste? ¿Fuiste al estadio o lo viste en tu No, no, casa? lo vi, uf, las entradas eran carísimas. No, 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 no. Okey. Tengo que dar de comer a mis hijos de ahí. No ¿Cómo te podía. sentiste cuando vinieron los goles de Farfán y luego de Ramos? Y sonó el árbitro, terminó el Mire, partido. quizás suena muy, muy ridículo, quizás me tome un minuto para hablar de esto, rapidísimo lo voy a hacer. Yo sentí orgullo, sentí el orgullo más grande que puedo haber tenido por el país, quizás no es ridículo que sea el fútbol, pero sentí orgullo por el país. Y segundo, entendí que eran otros tiempos, que nuestra generación estaba comenzando, mi hijo está en una nación que estaba orgullosa de su país. Yo nací en una generación de mi generación, todos hablaban de ir a Estados Unidos, de viajar, de que todos querían ser, hasta argentinos querían ser, brasileños querían ser, nadie quería jugar Perú en el juego de 7 pecados, nadie quería ser Perú, pero en ese momento para mí fue como una especie de bloom. Mis hijos Se van a quebró tener algo. Ajá.
O sea, ahora uno sale como su de Perú con su gorro, tiene un Así es, nacionalismo importante. Ya, y correcto. yo vi eso en ese momento. Es el legado de mis hijos como peruanos iba a Ajá. ser importante. ¿Lloraste ese día de emoción? Sí, sí, lloré el primer gol, lloré, me desquité Ya, con muchas cosas que estaba pasando, lloré bastante. Estaba con un amigo argentino, con su esposa en mi casa, ya, y en ese momento no sé qué tenía que me puso a llorar. Sí, claro que sí. ya. Ok, muy bien, Sebastián Alecastre, pastor de juventud, con un corazón muy lindo para alcanzar a Cristo en nuestro país y a Latinoamérica. Gracias, Sebastián. Unas palabras finales, dirígete a los jóvenes cristianos del Perú. Ay, no, ahí no, o sea, no con molestia ni con pesar, es un ay con respeto, porque jóvenes ustedes están recibiendo una generación, una realidad muy distinta. Me hubiera encantado, yo ya tengo esposa, ya pasé esa etapa, estoy joven adulto. eh, como les explico, me hubiera contado que vivieran, que salieran del colegio en el tiempo que yo salí, otras oportunidades, pero creo yo que en ese tiempo lo único que tienen seguro es su fe. Y es lo mejor de ese tiempo, que antes Mm, teníamos 7 posibilidades, teníamos la seguridad del mundo, la seguridad de los amigos, muchas seguridades teníamos de que la economía estaba bien, pero ahorita tienen la oportunidad, la bendición que lo único que tienen seguro es su fe. No ah, desperdicien eso. Ustedes no saben lo que Dios puede hacer con jóvenes con fe que le entregan su juventud. Ustedes no saben a dónde Dios los puede llevar. Ustedes aleluya. no están y no van a invertir en tierra secas, sino van a llevar fruto en Mm, abundancia aún a sus padres y van a mm, tener una generación bendecida hasta que Cristo venga. No amén. desaprovechen esta oportunidad, no dejen de soñar, no dejen de creer de que Dios tiene un plan con ustedes. Ustedes no son de esta tierra, ustedes viven en Gloria este a Dios. mundo, pero somos el reino de Cristo y ustedes van a recibir y van a Mm, comenzar y recomenzar lo que nuestros legados nos han dejado como iglesia en este país o en el lugar donde me estés escuchando. amén. Qué lindo. Dios te bendiga, Sebastián. Gracias, pastor. Gracias, Una pastor. bendición y esperamos en otro momento poder también sentarnos y hablar sobre situaciones, realidades, ¿no? Y realmente también veo que Dios te va a levantar Ah, como bueno, un amén. comunicador. Llegas al corazón de la gente, que Dios te bendiga. Saludos a tu esposa Debbie, a tus dos príncipes, ¿no? Y espero esa camiseta. No, creo Y, que sí. y Imagín, ¿usted qué talla es? ¿Me puede ir yo, diciendo para poder conseguir? yo creo que soy, ¿qué talla soy, hijo? ¿Soy medio o large? L, Ya. L, sí. Yo este mes le envío una camiseta a su casa. Santo, ay, ay, ay. Mándeme su dirección por WhatsApp de Y una vez para yo ya, hacer. No, por favor, ya. ¿sí? Ya. Ok, ok, Dios mi lo bendiga. Arriba, Sebastián. Cristal. Gracias, eso. Dios te bendiga. Gracias por todo, Bendiciones. Sebastián. Saludos, Bendiciones, amigos. pastor. Gracias por estar aquí en Bitácora 10BM. Ya en otra oportunidad estaremos una vez más con líderes de nuestro país que están llevándonos a poder hacer que nuestra iglesia siga siendo luz y sal en la tierra. Bendiciones. Chao, Sebastián. Saludos. For the rest of your life. But what about us?